Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora del día en la que estén mirando el video. Vamos a continuar con los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios, o sea, están formados por tres elementos químicos: un elemento de carácter metálico, oxígeno e hidrógeno. Los compuestos ternarios, en este caso los que nosotros vamos a ver, van a tener siempre oxígeno e hidrógeno, o sea que el elemento que va a cambiar es el que tiene carácter metálico o no metálico. Los hidróxidos se caracterizan por tener en su estructura un grupo funcional denominado grupo hidroxilo u oxidrilo, que básicamente es un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno. Este grupo es el que le determina todas las propiedades a los hidróxidos. Es un anión monovalente. ¿Por qué le decimos o lo denominamos anión monovalente? Lo denominamos anión monovalente porque tiene una sola valencia, tiene un solo electrón libre para poder unirse, o en este caso decimos que es un anión porque tiene número de oxidación -1. El -1, como ustedes pueden observar, aparece de la suma de los números de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno. La suma algebraica de los números de oxidación les da como resultado -1, entonces la valencia, o en este caso la carga del anión, es -1. Los hidróxidos responden a la fórmula general metal y el grupo hidroxilo. A es un número que indica la cantidad de grupos hidroxilo que va a haber presentes en la fórmula del compuesto y en la estructura, obviamente. Los hidróxidos se pueden obtener por distintos mecanismos, pero básicamente nosotros vamos a decir que en general los hidróxidos se obtienen por combinación directa de un óxido básico con agua, y vamos a ver un ejemplo. Esta es la ecuación química general, así como habíamos planteado para los óxidos básicos y los óxidos ácidos, para los hidróxidos también. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el del sodio. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un óxido con el sodio? Habíamos determinado el óxido de sodio. Cuando el óxido de sodio reacciona con agua va a formar un compuesto. Ahora, ¿cómo escribimos la fórmula del compuesto? Volvemos a utilizar los números de oxidación. Si ustedes recuerdan, el número de oxidación del sodio en el óxido era +1, o sea que en este caso va a ser también +1. Y como ya lo dijimos anteriormente, el número de oxidación del hidroxilo es -1. La suma de los números de oxidación nos da como resultado 0, por lo tanto la fórmula del compuesto, cuando la tenemos que llevar a la ecuación química, la vamos a escribir como sodio y un grupo hidroxilo. Bien, ahí ustedes pueden observar que hay dos átomos de cada uno de los elementos químicos. Dos átomos de sodio como reactivo, dos átomos de hidrógeno como reactivo, y este átomo de oxígeno del óxido con este de la molécula de agua forman dos átomos de oxígeno. ¿Cómo? Como producto solamente tenemos uno de cada uno, entonces a la fórmula del hidróxido la vamos a multiplicar por 2 para que la ecuación química quede balanceada. A ambos lados de la igualdad o de la flecha tenemos que tener la misma cantidad de elementos. Vamos a ver qué es lo que pasa en otro caso. Si acuerdan ustedes, en el caso del óxido férrico, habíamos hecho el óxido básico que provenía de hierro con la mayor valencia. Entonces vamos a plantear la fórmula. En este caso, si ustedes recuerdan del video de óxidos básicos, en el caso del hierro estábamos utilizando con la mayor valencia, o sea que era número de oxidación +3. Y en el grupo hidroxilo el número de oxidación es negativo, y en este caso es -1, como lo vimos al principio. ¿Qué pasa con la suma de los números de oxidación? La suma de los números de oxidación no nos da como resultado 0, por lo tanto, debajo de la fórmula del hidróxido lo que vamos a escribir es un 3. ¿Qué es lo que va a hacer ese 3? Ese 3 lo que va a hacer
es multiplicar al -1 del hidróxido y sumar con el +3 para que dé como resultado 0. Una vez que escribimos la fórmula del compuesto, vamos a la ecuación química y en la ecuación vamos a escribir la fórmula que obtuvimos recién. Hierro y un grupo hidroxilo, pero con un subíndice 3. Este 3 implica de que tenemos 3 grupos de hidroxilo presentes en la fórmula del compuesto. Para balancear, si ustedes observan, en la fórmula del óxido tenemos 2 átomos, mientras que en la del hidróxido tenemos uno solo, por lo tanto vamos a multiplicar a todo por 2. ¿Qué hacemos con este 2? Este 2 multiplica al átomo de hierro, pero a su vez al 3 del grupo hidroxilo. En este caso pasamos a tener 6 átomos de hidrógeno como producto y 6 átomos de oxígeno como reactivo. Si ustedes se fijan en la fórmula de la molécula de agua, solamente tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces al multiplicarlo por 3 vamos a obtener también 6 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa con los oxígenos? Los oxígenos, en este caso, vamos a tener 3 en el óxido y 3 por 1, 3 en la molécula de agua. Como el oxígeno es el mismo elemento químico, al sumar los 3 oxígenos de la fórmula del óxido con los 3 oxígenos de la fórmula del agua, nos da como resultado 6. Entonces, recuerden, los cálculos auxiliares para obtener la fórmula del compuesto, después en el caso de que lo necesiten, lo llevan a la ecuación, balancean la ecuación y van a la nomenclatura. La nomenclatura en este caso para ambos es la misma que en la de los óxidos básicos. Lo único que se cambia la palabra óxido por hidróxido. En el primer caso teníamos el sodio que tiene una sola valencia, por lo tanto su nomenclatura tradicional va a ser óxido de sodio y nada más que eso. En el segundo caso, como el hierro utiliza la mayor valencia, se escribe la raíz del nombre del metal con la terminación ico. La terminación ico, recuerden ustedes de que es para los compuestos o elementos, en este caso que tengan 2 valencias y utilizan la mayor, siempre anteponiendo la palabra hidróxido. En la nomenclatura de Stock responde a la misma forma o estructura que veníamos trabajando, lo único que en vez de poner la palabra óxido se le pone la palabra hidróxido. Para el primer caso, el hidróxido es hidróxido de sodio con valencia 1 y para el segundo caso es hidróxido de hierro con valencia 3. Fíjense ustedes y tengan en cuenta de que la estructura de las nomenclaturas es similar a la de los óxidos básicos, pero que en este caso se cambian la palabra óxido por hidróxido. Después todo lo otro responde a una estructura muy similar.